Asimismo en tu corazón, que como caiga el hombre a su hijo, así dice Jehová tu Dios, te castiga. Como castiga el hombre a su hijo, asimismo castiga a Dios. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndoles. Porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra. Voy a leer eso de nuevo. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, tierra de agua, tierra de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, de higuera, de granos, tierra de olivo, aceite y de miel, tierra en lo cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes, así como en Panamá, sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y da también una amonestación en el verso 11 de no olvidar a Dios. Dice, cuídate, y escucha, iglesia, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y te edifiques buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que estuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote, para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder, mi fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas. Porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, pereceréis, por cuanto no habréis entendido a la voz de Dios, de vuestro Dios. En esta porción que acabamos de leer, acabamos de ver el carácter de Dios. Acabamos de ver el carácter de Dios que, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras fallas, nuestras incertidumbres, de nuestras dudas, Él tiene un compromiso, una palabra, una promesa para cumplir con nosotros, y lo va a hacer a pesar de todo. Cuando empezó el año, o en el momento de la transición, antes que el año empezara, o sea, a finales de diciembre, Dios puso en mi corazón el deseo de compartirle acerca de un tema a la iglesia, y hoy vamos a hablar de diezmos y vamos a hablar de ofrendas. Y yo decía, Señor, este tema es fuerte, y tenía mis dudas en mi humanidad de cómo hablarle a la iglesia acerca de diezmos y ofrendas en un mundo tan moderno que rápidamente juzga y dice, el pastor está pidiendo plata, ¿verdad? Así que el Señor se aseguró de que yo entendiera de que Él quería hablar de ese tema, y me dio un sueño. Y en el sueño, Dios me hacía verme en la escuela dominical dando clases acerca del diezmo. Eso fue lo que hizo Dios. Yo no lo planeé. Él se encargó de todo. Así que cuando el hermano Abel me dijo que me encargara en el mes de enero de la escuela dominical, dije, ya tengo el tema. El tema será el diezmo. Vamos a hablar hoy. Y en la escuela dominical, en la clase que me corresponde, se está hablando acerca del diezmo y las ofrendas. ¿Y por qué? Porque hay muchas dudas acerca del diezmo y las ofrendas. Y existen muchos eruditos hoy en las redes sociales y en las calles. Unos dicen que el diezmo ya fue abolido, y otros dicen que sí hay que darlo. Preguntaba el domingo pasado en la escuela dominical a los hermanos y le decía,
¿qué opinan del diezmo? ¿Se vale estar de acuerdo? ¿Se vale no estar de acuerdo? Y se vale en términos medios. Lo que no se vale es quedarse callado. Uno de los hermanos me decía que no estaba de acuerdo con el diezmo porque el diezmo pertenecía al viejo pacto y el velo se rasgó y lo establecido en el viejo pacto se perdió. ¿Qué pasó cuando el velo se rasgó? ¿Tiene que ver con cancelación de diezmos o tiene que ver con cancelación de lo que Dios ya había hablado? Necesitábamos que el sumo sacerdote entrara a la presencia de Dios con una cinta que tenía cascabeles. Los sacerdotes afuera lo esperaban, preparaban ellos el sacrificio y luego el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios. La cortina, el velo se cerraba, nadie podía entrar, nadie tenía acceso y él ofrecía el sacrificio. Si ese sacerdote no estaba limpio y puro, ese sacerdote, las cadenas, los cascabeles dejaban de sonar y cuando eso pasaba, los otros que estaban afuera entendían que él estaba muerto. ¿Por qué? Porque había entrado a ofrecer sacrificios y no estaba puro. Como no estaba puro, no podía estar en la presencia de Dios, así que moría porque no soportaba la presencia de Dios, así que lo jalaba. Hasta aquí estamos bien, pero nos damos cuenta que el sacrificio, que la ruptura del templo, del velo, de que se haya partido el velo, no tiene nada que ver con diezmos y ofrendas. Así que cancelamos eso. No es cierto. Bien, pero son dudas y se vale tener dudas. Otros hermanos decían, sí, es bueno darlo porque Dios te prospera a causa del diezmo. Y es cierto, el diezmo se da porque nosotros tememos a Jehová Dios. Y la palabra lo dice. Así que nos vamos a valer de la palabra para hablar acerca de esto. Nuestro lema como iglesia es año de desafío espiritual, familiar y financiero. Si tienes la mente pequeña, no te puedes sentar a planificar con Dios. Voy a repetir esto. Si tú tienes la mente pequeña, no te puedes sentar a planificar con Dios. Lo que está establecido en la palabra, lo que Dios ha puesto en su palabra, es para que nosotros lo cumplamos, no es para que nosotros juzguemos o evaluemos de acuerdo a los tiempos si se puede aplicar o no se puede aplicar. La Biblia dice en hebreo que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a seguir viendo dudas y lo que dice el pueblo, porque se vale. Y denme chance, denme permiso. En el principio de año vamos a hablar de Ebenecer. Mire, no le voy a hablar ni en segunda ni en tercera persona. Le voy a hablar de Ebenecer, de esta iglesia. A principio de años hacemos un pacto para Carisma y el pastor comparte unos sobres para que cada uno, desde los pastores hasta el liderazgo, hasta el resto de la iglesia, sin que nadie se quede por fuera, ponga la cantidad que se le ha asignado. Estamos hablando de lo que Dios puso en su corazón, de la cantidad que se le ha asignado. Así que los pastores tenemos una cantidad, los líderes ponen un monto y así el resto de la iglesia va poniendo un monto. No hay limitaciones para que aquel que es miembro pero que no lideriza por alguna razón, porque no se ha ofrecido, de un monto mayor al que le fue asignado. Estos sobres los administra el pastor personalmente y el pastor ora por estos sobres antes de entregarlo y le pide a Dios, porque ese sobre es para trabajar en el ministerio. Lo que se saca en ese sobre es para el ministerio. El pastor no me mandó a hablarle de esto. Esto me lo guió el Señor. Quiero que estén claros. Así que al final, cuando estos sobres se recogen, el pastor revisa cada sobre, ora por los sobres, los presenta a Dios. Es un trabajo de él como sacerdote de la iglesia. Tremendo trabajo. Sin embargo, en los sobres hay sorpresas. Hay gente que ha hecho cosas tan tremendas. Uno tuvo la osadía, el atrevimiento, el ingenio
de poner $1 partido por la mitad. Ebenezer, escucha. Tuvo la osadía, el atrevimiento de poner $1 partido por la mitad. Otros ponen un Martinelli, otros ponen $1. Tu ofrenda habla de ti. Tu ofrenda habla de ti. Pero mira, lo bueno que es Dios y lo maravilloso que es Dios, que ese tipo de personas, Dios las clasifica. Y te voy a aclarar algo. No me califiques a mí como si yo no tuviese empatía, como si yo no entendiese las necesidades del hombre, aquel que puso $1, pero tú no sabes que estaba viviendo esa persona con el y que nada más pudo dar $1, porque yo no entro en eso. No es a mí que tú me tienes que clasificar. Dios o que juzgar. Dios dice en Mateo 25, en la parábola de los talentos, Dios le pone un nombre a este tipo de persona. Le dice: siervo malo y negligente. Y dice la palabra así: pero llegó también el que había recibido un talento y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoge lo que no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado el dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Al que tiene le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces quiere decir que siempre tienes. No te adelantes a la prédica, vamos a hablar de varias preguntitas. Así que quizás lo que estás pensando lo responderé más adelante. Aguanta, vamos poco a poco. Siervo malo y negligente. Pero es que ¿cómo le vas a decir a Dios que es lo único que tú tenías cuando Él fue que te hizo a ti y sabe con qué tú estás aprovisionado? ¿Con qué es lo que tú cuentas? ¿Cómo le vas a decir al Dios que provee que tú no tienes? ¿Cómo lo vas a hacer? Y hay que ser atrevido en este tiempo para predicar de este tema. ¿Sabe por qué? Porque esta no es una prédica de muchos amenes ni de emociones. Pero es que yo no vine a buscar ni amenes ni emociones. No me interesa. ¿Sabe por qué no me interesa? Porque yo tengo que predicar lo que está establecido conforme a la palabra de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo no vino a buscar amenes. No vino a buscar personas que estuviesen de acuerdo. Otra de las dudas de las personas dice: pero es que lo que pasa es que en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo no predicó de esto. No habló de esto, no enseñó de esto. Eso es falso. Sí lo enseñó. Pero ¿qué pasa? Nuestro Señor Jesucristo vino a traer el evangelio del reino. Él no tenía que ocuparse de los que los sacerdotes, pastores y líderes de la iglesia de Ebenezer tenían que estar enseñando. No tenía por qué hablar y darle una larga a este tema. No tenía por qué. Jesús no tenía por qué estar hablándole a la gente, dándole palmaditas y diciéndole diezma y ofrenda. No tenía por qué. Ese ministerio, ese trabajo le tocaba a los pastores. Por eso los pastores tenían que estar listos y preparados, estudiados para poder enseñar. Ahora no solamente los pastores. Yo mismo en un tiempo cuando era más pequeño tuve dudas acerca de este tema. Así que me tocó ir y prepararme. Yo fui tremendo como tú. Yo también viví momentos de duda acerca del diezmo y las ofrendas, porque la Biblia me enseña el propósito del diezmo y de la ofrenda. Sin embargo, pertenecía en algún tiempo a una iglesia en donde solamente veía un crecimiento estructural. Y no estoy hablando de Ebenezer ahora. Veía un crecimiento estructural, pero veía gente, viudas, gente necesitada que no recibía el apoyo. Así que cuando alguien se acercó a mí, yo fui osado y me preguntó acerca de cómo estaban mis diezmos y mis ofrendas.
Yo fui atrevido y yo le dije, la Biblia no me dice que el diezmo y las ofrendas son para cemento y para baldosa. Así que no creas que yo no fui tan terrible como tú. Fui terrible, pero estaba en mi ignorancia, porque la Biblia habla claramente para qué es el diezmo. Y me gusta porque más adelante se va desarrollando, Dios va hablándole a las personas que son como yo fui. Caín y Abel tuvieron la oportunidad que ellos mismos crearon, ellos mismos se les ocurrió de dar una ofrenda. Primero nació Caín, luego nació Abel, dice la palabra del Señor. Así que Caín tuvo el privilegio del primogénito, así que él trajo de lo suyo y lo presentó delante de Dios. Pero Abel trajo de lo suyo y lo presentó delante de Dios, y dice la historia así: conoció Adán a su mujer en Génesis 4, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué te has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. La falta de hacer bien de Caín provocó en él mismo, hermano, él se lo atrajo. Dios no se lo puso, él se lo buscó. Envidia, celo, resentimiento, porque vio que la mirada de Dios fue con agrado. Cuando Dios empieza a prosperar una persona que cumple con el diezmo, con las ofrendas, habrá gente que te va a mirar con celo, pero no van a entender de que lo que tú estás teniendo como una prosperidad, y no estoy predicando evangelio de prosperidad, que lo que te está prosperando es porque tú estás cumpliendo con un mandamiento que dio Dios, porque la Biblia dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre tus necesidades. Amarás a Dios sobre los planes que tienes, porque tú ni siquiera sabes si vas a poder vivir el día de mañana, no lo sabes. Ese es el primer mandamiento. Y el séptimo mandamiento habla de que no vas a robarle a Dios. Así lo dice. Abróchate los cinturones porque vamos a entrar en materia. Estábamos en la introducción. Deuteronomio 14:22 dice: indefectiblemente diezmarás, o sea, sin dudas, sin pretextos, sin condiciones. Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, la primicia de tu manada y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Vamos a hacer una pausa ahí. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Qué produce el diezmo? Nosotros diezmamos y ofrendamos a Dios. La pastora Celia compartía con nosotros un testimonio y decía que le ha tocado diezmar, que lo único que le ha quedado en su mano ha sido casi el pasaje, casi. Pero ella cumplió con sus diezmos y sus ofrendas. La pastora Celia sigue aquí y lo tengo que decir. Ella cumplió con su parte. Ashmari, ven acá un momentito. En nuestro crecimiento y en nuestra crianza se dan muchas dudas. Voy a ser terrible, pienso. Voy a ser terrible en esta prédica, como Dios me ha indicado. Voy a ser osado. Ella es mi sobrina hija, se llama Sashmari Pelicot. Sashmari Pelicot creció en un hogar donde había necesidad, donde el papá, terminaba de trabajar, cuando tenía empleo, cogía la huira y tenía que cortar hierbas para poder sacar para el pasaje de sus hijos. Su mamá
hasta donde yo la conocí, trabajaba de seguridad en un puerto. Y siendo seguridad en un puerto, imagínense cuánto ganan los seguridad en un puerto. Vivían en Chilibre. Siendo seguridad en un puerto, ella le sacaba su mesada a mi esposa. Y yo algunas veces iba con mi esposa a buscar su mesada. ¿Era una gran mesada o era la mesada de la tía? Ella le sacaba su mesada. Durante la crianza y durante este tiempo seguramente habían dudas. Ellos, a través de lo que hicieron, quizás hasta antes de conocerme a mí, bendicen mi vida. Porque las dudas y los momentos como padre que yo tengo para decir, Señor, ¿podré llevar a mi hijo a graduarse de X o Y cosa? ¿Podrá Alberto ser doctor? ¿Podrá Elías terminar de ser un ingeniero? Ese testimonio que ellos, sin saber que iba a llegar hasta mi generación, me sirve como bandera. En sus diezmos y en sus ofrendas, en medio de su necesidad. Y su papá predicaba en una iglesia o predica en una iglesia. Hoy día, esa familia que no tenía el suficiente recurso, su hija inició hace algunos años, imagínense, hace algunos años inició trabajando en una empresa ganando $1,500, porque no era la capacidad de su papá, no era la capacidad de su mamá, era el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero está bien, hasta ahí estamos bien, eso lo hace cualquiera. Se graduó con honores. Así que recibió la oportunidad de una beca de los Mota para poder estudiar y estudió. Hace unos días se graduó de maestría, de magíster. Terminó su licenciatura, la que no tenía. Sí, aplaude, porque es para Dios, no es para mí. Terminó su licenciatura, terminó su maestría. ¿Cuánto pudo haber sembrado, diezmado u ofrendado su papá y su mamá? ¿1 millón? Quizás a veces $10, porque era de acuerdo al salario, de acuerdo al 10% del salario, sigue siendo así. Así que ella ha podido cumplir su sueño, pero no solamente ella, su hermano fue a estudiar a El Salvador por una beca de la misma empresa Mota que le pagó, y él pudo ir a estudiar a El Salvador. Y hoy trabaja en... Él es consultor de economía. Consultor de economía, gracias Dashmari. Dígame una cosa, tenía esa familia. Mira, hay gente que nace con todo para ganar y pierden, y hay gente que nace con todo para perder y ganan. Se trata de oportunidades aprovechadas. Abel entendía a quién él estaba ofrendando. Así que él dio lo mejor de lo que él tenía. Y por eso su ofrenda habla hoy. Por eso la ofrenda y los diezmos de sus padres hablan hoy. Y tienen buenos hijos con buenas oportunidades laborales y que siguen creciendo. ¿Qué te detiene a ti para hacerlo? Tu pensamiento apocado. Por eso te decía, Dios no puede planear, no puede sentarse en la mesa de Dios a planear con una mentalidad pequeña y escasa. No lo puedes hacer, eso no sirve, porque Dios no se limita a tus limitaciones, Dios no se aguanta a tus limitaciones. Pero vamos a seguir hablando de Ebenezer. Muchas veces nuestro pastor nos enseña y nos dice que hay cosas que pagar, hay que pagar la luz, hay que pagar los servicios. Pues en estos días, el viernes, yo estaba allá arriba y yo veía, teníamos en cuanto a asistencia el día viernes como 110 o 115 personas. Y vino la parte de la ofrenda. Cuando vino la parte de la ofrenda, yo sacaba matemática y yo decía, wow, cada una de esas personas posiblemente dio $1. Y digo posiblemente porque lo más seguro es que haya dado $1. Voy a ser bien descarado diciéndolo, porque he visto cómo se ofrenda en Ebenezer. Y lo que más abunda son martinellis y son dólares. Y eso no te sirve para llegar al nivel donde Dios te quiere llevar. Porque el que siembra escasamente segará escasamente. No me importa si tú me pones como el pastor que está hablando de la economía, o como tú me quieras poner. Lo he vivido en mi vida. Cuando yo no tenía preparación para la posición que ocupo ahora, Dios no le importó. Yo tenía una necesidad, necesitaba unos muebles para mi casa. Así que yo decía, voy a vender
mi arma. Y con ese arma yo compro los sillones y se acaba el problema. Pero mi hijo más grande, Elías, estaba bebé en aquel tiempo. Él fue con mi suegra, otra mujer que le gusta diezmar y que es diezmante tremenda. Mi suegra la llamaron de una mueblería que se había pasado en los pagos y que viniera, hicieran un acuerdo, o le daban el dinero o lo cogían mercancía. Elías, con la sabiduría que Dios le dio, teniendo como si acaso 5 o 6 años, fue y se sentó en un sillón azul, porque el sillón azul era su favorito, y decía que ese sillón era suyo. Así que mi suegra dijo: ese sillón es tuyo, papi, apunten ese sillón, que ese sillón es el de él. Yo no lo compré, lo compró mi suegra. Mi primer sillón de mi casa lo compró mi suegra. Pero yo seguía peleando en el tema y mi esposa me recordaba. Mi pastor hablaba de diezmo de ofrenda, hablaba de pactos, hablaba de sembrar, así que nos lo había enseñado. Para mí es duro, créame y se lo digo, en Ebenecer, ver cómo somos tan egoístas, cómo somos tan retenidos con los diezmos y las ofrendas. Es vergonzoso. No hay otra palabra para eso. Eso es vergonzoso. Porque cuando tú no entiendes que el Dios que te da para respirar cada vez que tú respiras es el que puede darte todo lo que tú estás anhelando, haces cosas vergonzosas. Te metes la mano al bolsillo, y no es que sea malo, varón, pero entonces es malo que yo saque un Martinelli. No quiero que nadie se cohiba o se sienta ofendido. Si tú tenías para dar un Martinelli, pues diste el Martinelli. Pero no puede ser tu patrón de conducta, porque no puedes seguir en el mismo nivel. No has crecido. No has crecido. Muchas de las cosas que se pagan aquí en Ebenecer, ¿cómo se pagan? Con las empanadas de nenita. ¿Y quiénes son las empanadas de nenita? Las empanadas de nenita son las empanadas que prepara nuestro pastor para darle a personas, para que vendan, saquen su ganancia y le dan lo que él establece como el precio por cada uno de los platos. O sea que muchas personas en esta iglesia han sido bendecidas por las empanadas de nenita. Y esas 2,000, o antes eran 3,000, antes eran más. Él puede hablar mejor que yo de eso, porque son cosas que yo escuchando he aprendido. Esas empanadas son las que permiten que Ebenecer luzca bien ante el resto de los ministerios o ante el resto de las cosas que suceden. Cuando yo vine por primera vez a la iglesia, porque mi cuñado Mariano tocaba en el grupo de música, en el ministerio de alabanza, mi pastor no sabía si yo tenía o no tenía dinero. Yo me acerqué y ese día había un culto y estaban dando bolsas de comida. Yo me fui con mi esposa, todavía no tenía Ebenecer como lugar para establecerme. Y él me dijo: no, venga, la pareja que se va, venga. Y él nos dio una bolsa de comida y eso me llamó la atención. La bolsa de comida definitivamente me ayudó. Claro, porque ya al tener la bolsa de comida ya era menos un pollo que tenía que comprar, ya era menos un porcambín, ya era menos X cantidad de libras de arroz. Así que él sacó de lo suyo para dárselo a mi familia, aún sin saber si lo necesitaba. Tenemos algo de tiempo que eso no sucede en la iglesia. Sí, el pastor da vales y hay algo de tiempo que eso no está ocurriendo en la iglesia. ¿Quién tiene la culpa? El pastor, Dios lo va a confrontar y le va a decir: Fernando Bermúdez, tú fallaste porque tú no le estás dando al pueblo, porque no estás ayudando a la viuda, no estás ayudando al menesteroso. No, porque el pastor le va a decir claramente: papá, pero sí, ahí está la empanada de nenita, haciendo lo que han podido. Cuando recibo un donativo, ahí está y se le da a la persona que necesita. Sus lemas personales dicen: nadie en Ebenecer se acuesta sin comer. ¿Tú sabes a quién le va a decir Dios? A ti. A cada uno de ustedes que se limitan personalmente a poner su diezmo y su ofrenda en el alfolí. Porque la palabra lo dice, no lo digo yo. Seguimos leyendo. Dice: para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo, esta es otra de la pregunta. El diezmo siempre tiene que ser dinero. Voy para allá. Si tú quieres, déjame decirte una cosa.
Si tú eres ganadero, que aquí no hay ganadero, pero si tú eres ganadero, si quieres traer un toro o traer una vaca y ponla ahí. Tú sabes cuál es el precio del toro y de la vaca. Yo no. El pastor tampoco sabe cuál es el precio del toro y de la vaca. Así que si cuesta 300 o cuesta 500, él lo va a vender en 100. Porque no conoce el valor. El que lo conoce eres tú. Entonces tú eres el ideal para venderlo. La Biblia habla de diezmos y habla de economía también. Si quieres traer la vaca o el toro, ese es tu asunto. ¿Cómo la vas a transportar? ¿Cómo la vas a subir por la calle? Eso es tu asunto. Hermano, nosotros no venimos a la iglesia solamente a que hablen a que nos prediquen y nos motiven. Nosotros venimos a aprender leyes y estatutos que nos sirven de fundamento para cuando vengan los momentos de necesidad, como llegan en mi vida, los momentos de duda, yo puedo decir y orar a Dios con conocimiento y entendimiento. Padre Santo de la gloria, la palabra me dice, Dios de gloria, que tú bendijiste, Señor, a Pelicot. Tú lo bendijiste porque él era fiel en sus diezmos y sus ofrendas, Señor. La palabra me lo enseña. Tú puedes hacerlo conmigo y con mi casa porque yo cumplo. Ay, pero ¿dónde está eso, varón? ¿Dónde está eso? El rey Ezequías recibió una palabra. El profeta fue y le dijo, arregla tu mulele porque te vas a morir. Ezequías ni siquiera se puso a hablar con el profeta. Dice que se volteó y se fue a la pared y lloró amargamente. Lloró amargamente y abrió su corazón a Dios. Y entre las cosas que le decía a Ezequías es, acuérdate de mí y acuérdate de lo que he hecho. No estamos hablando que podemos sobornar a Dios, no te equivoques. No podemos sobornar a Dios y no podemos obligar a Dios a hacer nada. No podemos declarar que va a suceder y Dios está forzado a que suceda. No. Es conforme a sus planes. Pero mientras Ezequías oraba, Dios se acordó. Dice la palabra de Dios que cuando Ezequías restauró el templo, dice que sacó de sus propios ganados los mejores, de sus propiedades sacó lo mejor. Pero no solamente hizo eso, sino que hizo que el pueblo lo hiciera, oro, plata, y donaron para el templo, y las cosas se restablecieron, se hicieron. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo al profeta, regrésate y dile a Ezequías que yo le doy 15 años más. O sea que el diezmo no se tiene que traducir como una maquinita de casino, porque no lo es. Las ofrendas no se tienen que traducir como una maquinita de casino, porque no lo es. El diezmo puede manifestarse a mi vida a través de la salud. Muchos dicen, wow, pero yo nunca me he enfermado. Pues Dios te ha guardado. Puede manifestarse en tu vida con el testimonio que le das a otra persona, que la otra persona a veces nada más ve de ti. A inicio de año yo tengo un taxi. Y a inicio del año pasado, como año y medio, ¿qué hice yo? Tenía un amigo una necesidad, se había quedado sin empleo. Y entre líneas me pedía que lo ayudara. Hermano, yo también necesito. Déjame leer un momentito porque voy para allá, pero no quiero que nos quedemos sin algo importante. Y dice la palabra de Dios. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo porque estás lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tu población, porque no tiene parte ni heredad contigo. Así que yo tomé el vehículo y le dije a mi amigo, él tiene muchos amigos que tienen más taxis que yo. Él tiene un amigo que tiene volquete, trabaja en la comisión, productivo, el muchacho tiene, no por lo lícito, lo tiene por lo ilícito, porque voy a hablar claro al calzón quitado. Su amigo y varios de sus amigos lo tienen por lo ilícito que han hecho. Ninguno de sus amigos lo llamaron, y no me estoy jactando,
estoy contando un testimonio. Ninguno lo llamaron para darle un taxi. Ninguno lo llamaron para decirle ven y trabaja conmigo o dale aquí porque está cogiendo una baja. Ninguno. Me senté con mi esposa, compartimos. El taxi no es que estaba en las mejores condiciones o en la maravilla y no, estaba bien cuidado, hasta ahí. Así que se lo di. En el proceso de que él manejaba, y no solamente se lo di con una cuota, porque antes de que él pasara este proceso de estar sin trabajo, yo se lo había dado como 3 o 4 meses sin pedirle un centavo, porque es un amigo de la infancia. Así que yo se lo había dado. Pero ¿qué pasaba? A mí me tocaba lo que fuera mantenimiento de en cuanto a aceite, llantas, lo que sea. Así que esta segunda vez que él llegó, le dije, bueno, vamos a hacer un trato. La cuota es $25. Yo le dije, dame $15 por día. Aquí varios hermanos lo hacen. Manejan un taxi y saben que esa no es la cuota. Esa cuota cubre lo que el carro le pase. Así que durante año y tanto, esa fue la cuota que se pactó y yo seguía corriendo con la gasolina, con las llantas y con todos los daños del vehículo. El vehículo tuvo un accidente. En el accidente ganamos el caso y el seguro permitió, recuperamos de ese accidente como $1,500 que cubrieron muchos de los daños y de las mejoras que había que hacerle al vehículo. Gracias a eso y por provisión que Dios me dio adicional por ser fiel con lo que Dios quería hacer con él y su casa, el vehículo pudo renovarse, pudo pintarse, se le pudo cambiar la suspensión, se le pudieron hacer mejoras en la máquina. Todavía me falta arreglar algo del aire acondicionado, pero me lo devolvió en mejor condición de lo que yo esperaba. Porque Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Quiero que lo entiendas. No vale más aquel que diezma $1 que el que diezma $100. No. Tú tienes que cumplir con tu parte. El pacto del diezmo sigue establecido y sigue vigente en estos tiempos. Tienes que entenderlo. Tienes que saberlo. La Biblia dice en Malaquías, ¿por qué me voy a meter en Malaquías? Porque hay mucha tela que cortar en Malaquías, más de la que solamente hablamos. Dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Mira, ¿sabes lo que me encanta el libro de Malaquías? Cuando usted vaya a la casa, usted se meta en el libro de Malaquías, se va a dar cuenta que es un ejercicio de preguntados. Pregunta, respuesta, pregunta y respuesta. Dios le dice al pueblo lo que él está pensando y le da la respuesta de su pregunta. Así que dice la Biblia, ¿robará el hombre a Dios? Signo de interrogación. Porque vosotros me habéis robado. Vuelvo y repito, no le estaba hablando a los que no pertenecían a su pueblo. Es como decirte, Ebenezer, yo no le estoy hablando a otra iglesia, te estoy hablando a ti. Esto es contigo. Pues vosotros me habéis robado si dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también de vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurada, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hay hermanos, hay muchas personas hoy día, siguiendo con lo de el servicio de taxi, que conducen por $35 el día. Aquel que conduce taxi y tiene una cuota de $25, le es difícil y se la ve a gata. Hay gente que se dedica al negocio de los préstamos y están prestando hoy al 25% a hermanos cristianos que se congregan en una iglesia, que reciben palabra de fe, pero que el devorador, como dice la palabra, los tiene amarrados, los tiene atados. ¿Por qué? Porque no cumplen con el principio. Así que
Si una persona tiene una cuota de $35, yo te voy a compartir una estrategia. Si la persona tiene una cuota de $35, consigue los 35. Sobre esos 35, dependiendo del motor del carro, le toca conseguir unos $15 para la gasolina. O sea que no tuvo que recoger $35, sino más $15. Tuvo que hacerlo. Cuando termina con la cuota, y ya han pasado en esto, digamos, hasta las 2 de la tarde. Cuando termina con esa cuota, entonces va a buscar la suya, lo que va a llevar para su casa. Y entre lo que él va a buscar, también tiene que buscar gasolina para la segunda vuelta de lo que está pasando. Y cuando termina el día con 10, 8, $5, dependiendo cómo le vaya el día. O sea que el devorador se lo está tragando. El devorador se lo está tragando. Pero ¿cómo lo haces diferente? ¿Cómo cambias si esa es la panorámica que te dieron, que te toca vivir? Pues sé sabio y no seas necio, no seas negligente de lo que tú obtuviste. Habla con Dios, conversa con tu Padre, cierra la puerta de tu recámara. Ahora el Dios de los secretos y el Dios que oye y que ve en los secretos te recompensará al público. Toma tu sobre y pacta, y eso tiene que pasar, eso tiene que terminar. Dios no está interesado en que tú te quedes ahí con el devorador dándote palo todos los tiempos. No, Dios está interesado en que tú salgas al próximo nivel. Dice la palabra de Dios que no pondrás bozar al buey que trilla, Ebenezer. Tú pones bozar al buey que trilla. ¿Y cómo pones bozar al buey que trilla? Cuando pones condiciones para dar tus diezmos y tus ofrendas. ¿Qué es? Cuando la palabra habla de poner bozar al buey que trilla, no se está refiriendo al animal, se está refiriendo al que va arando la tierra y que tú lo estás aguantando, porque tú estás deteniendo el fluir de lo que Dios está mandando para tu vida. Estás poniéndolo, estás aguantando, lo estás deteniendo y estás causando que el buey que trilla tenga la misma condición que tú, pero Dios no lo va a permitir. ¿Cuál es tu condición? De necesidad y dar vuelta entre Martinelli y Martinelli. Esa es tu condición y esa es la condición en que tú pretendes someter el liderazgo de la iglesia, y eso no sirve. Y te digo una cosa, y va a sonar duro, pero cada quien revísese y analícese. Si Dios tiene que hacer un cambio, así como lo hizo en el desierto, y darle a Moisés un pueblo nuevo para que creciera y para que avanzara, lo va a hacer. Porque no puedes sentarte a la mesa a planificar con Dios con una mente apocada. Y siempre vas a ver que otra persona prospera. Siempre vas a ver que a otra persona le va bien. ¿Y por qué llegó de último? Porque la palabra dice que hay muchos postreros que serán primeros y muchos primeros que serán postreros. Por tu pensamiento apocado. ¿Quiénes diezman y quiénes ofrendan? ¿Solamente los que tienen trabajo? No. Todo aquel que quiera aprovechar la oportunidad y el beneficio que te da Dios a través del diezmo y la ofrenda, lo hace, lo aplica. Cuando escuchamos acerca de las criptomonedas o escuchamos acerca de esas oportunidades, buscamos hasta prestados. Yo no te estoy diciendo que busques prestados. Buscamos hasta prestado porque nosotros queremos entrar en el negocio de la criptomoneda. Dios no tiene negocio de criptomonedas. Dios tiene el principio de la siembra y de la cosecha. Yo puedo tomar una manzana o digamos una nuez. Cuando yo me como un saladito, le decía a los hermanos en la escuela dominical, a mí me gusta, yo muerdo la pepita y yo muerdo la semillita. Esa es como yo procedo. Si yo me como la semilla, yo corro el riesgo de que no se reproduzca. Ahora, como yo no cultivo, yo no siembro, quizá a mí no me importa por esa parte. Pero eso sí afecta a alguien porque esa semilla no cae a la tierra y no se reproduce. La Biblia dice, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, entonces no lleva fruto, pero si muere, entonces lleva mucho fruto. Entonces tú no te puedes comer una semilla que no es tuya, que no te pertenece. Cuando Malaquías le habla a la iglesia, él le habla al liderazgo y resalta las fallas del liderazgo, las fallas de enseñanza, la falta de enseñanza que estaban guiando al pueblo a su propia destrucción.
Una pregunta que tenemos todo. ¿Habló Jesús en el Nuevo Testamento acerca de diezmos y ofrenda? Dice 1 Corintios 9, hablando los apóstoles. 1 Corintios 9 dice: no soy apóstol, preguntando Pablo, ¿no soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para vosotros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, yo estoy trabajando y hay gente que está llegando, como pasa en Ebenezer. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pablo pasó lo que nosotros pasamos hoy día. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O sea que hasta esto le criticaban a los discípulos. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Voy a poner una pausa ahí. No pondrás bozar al buey que trilla, dice. ¿O acaso Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar? Yo trabajo. Si tú diezmas y tú ofrendas, a mí directamente no me afecta. Yo diezmo y ofrendo. Bien. Cuando nosotros dejamos de hacer las cosas que son según la ley, nuestra vida se detiene. Pablo, esta palabra que estamos leyendo acerca de Pablo, en la que más adelante Pablo dice que él no se aprovecha de esa oportunidad o de ese derecho legal que él tiene. Cuando Pablo escribe esto pasa algo. Recordemos que cuando Pablo pasó en su conversión, Pablo era un hombre que vivía en opulencia. Es más, él dice: sé vivir en opulencia, en abundancia, y sé vivir en necesidad. Así que Pablo no quería que lo material lo hiciese descarrilarse. Pero él aclara algo más adelante y que es importante. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Y quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa que segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo del evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Eso está escrito. Pablo, si no quería aprovechar el beneficio por causa de los más pequeños. ¿Quiénes son los más pequeños y los más débiles? Los criticones. Los que reciben una palabra aquí, pero no la desglosan aquí con sus maestros y mentores, sino que se van afuera y conversan con aquellos que no le interesa la obra de Dios. Se van afuera y conversan en cuanto a su lectura en las redes sociales con la gente que no tiene nada que ver ni le interesa que la obra de Dios siga creciendo, y se retroalimentan ¿de qué? De lo que ya tú tienes por dentro, de tu propia concupiscencia, de tu propio deseo. Ya antes de ir a consultar con una persona que no conoce del evangelio acerca de que si se debe diezmar o no se debe diezmar, ya tú lo tenías en tu corazón. No te mientas, ya tú tenías la duda. Por eso es que esa opinión caló como anillo al dedo, a tu dedo. Mira, nuestro Señor Jesucristo jamás se interesó en que estuviesen de acuerdo o no estuviesen de acuerdo. Por eso a mí no me interesa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Si la palabra de Dios lo establece, para mí es suficiente. Es suficiente.
Hay gente que se va de la iglesia. Sigo hablando de Ebenezer. Hay gente que se va de la iglesia y dice, pero es que todos los años estamos en lo mismo. No estamos creciendo. Mira, este año nuevamente no pudimos mejorar el altar. Este año nuevamente los músicos siguen peleando con esta calidad de audio que tenemos. Pero esa misma persona que se va de la iglesia se le olvida que no aportaba nada en la iglesia, que ponía bozal al buey que trilla. Hermano, todo lo que tú estás escuchando no es lo que dicen las redes sociales, lo que dice la gente sin conocimiento, no es la verdad. Es apariencia, va por encima, se adapta a tus propias deficiencias como ser humano. ¿Tú quieres que el ministerio crezca? Mira, yo te voy a decir algo. En diciembre, por una tradición con mi familia, este año, usted sabe que mi mamá falleció, nos fuimos a la iglesia, hablamos con el pastor, con nuestro apóstol. Sí, Elías, estoy subiendo el micrófono y recibiendo tu mensaje. Hablamos con el pastor y tuvimos que irnos y fuimos pues para acompañar a mi hermana, que nada más somos mi hermana y yo, por este lado de la familia, y fuimos a Osana. Y allá le mandaba yo imágenes y videos a Miller y al pastor. Yo estaba impactado, yo estaba sorprendido. Aún yo conozco Osana, he ido muchas veces a Osana y veía lo que han logrado. Y veía cómo en la pantalla grande ponían cuando el ministerio de jóvenes se fue de retiro, cuando bautizaron en una gran piscina, cuando los músicos compraron sus equipos, y escuchaba grandes testimonios y decía, Dios mío, yo quiero ver esto en Ebenezer. Y por eso te lo estoy contando, porque seguramente tú también quieres ver esto en Ebenezer. Seguramente tú también quieres ver esto en Ebenezer, pero tienes que romper, porque este año es de desafío. Tú tienes que romper con eso. Tú tienes que romper con estar apocado. Tú tienes que romper con estar sometido. Tú tienes que romper con estar metiéndote con el prestamista que viene a ser el devorador de tu vida. Tú tienes que dejar de dar vueltas en círculo, como lo hizo Israel por la duda, porque decían allá en Egipto nosotros comíamos carne. ¿Qué carne? Carne de esclavitud. Dice la palabra de Dios, el que intente salvar su vida la perderá en los últimos tiempos. ¿Y quiénes son los que intentan salvar su vida? Los que andan por las ramas, los que buscan opciones pequeñas para su día a día. Y Dios no quiere que tú vivas de tu día a día. Yo te di un testimonio y te di un ejemplo de una persona que humanamente hablando nació con todo para perder, pero que ahora lideriza gente. Hoy día ella es una planificadora de buques. ¿Qué sabía ella de planificación de buques? ¿Qué saben sus padres de planificación de buques? Tú quieres que tus hijos vayan a la universidad, ¿verdad? Tú quieres que tus nietos vayan a la universidad, ¿verdad? Entonces, permite que el evangelio de Dios crezca, el ministerio crezca. Yo quiero seguir demostrándote conforme a la palabra. ¿Qué es esto? Jesús también habló de eso. En Mateo 5:17 dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. O sea, Él no vino a darle la contraria a los profetas, ni vino a darle la contraria a la ley. El séptimo mandamiento dice no hurtar. En Éxodo 20:15 dice tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. En Éxodo 20:15 habla del séptimo mandamiento de que no deberás hurtar. Históricamente, mira, Dios manda a su hijo y su hijo viene a traer el evangelio del reino. Su hijo, mira, en ninguna prédica yo había tomado agua, esta es la única. Cuando Dios manda a Jesucristo a predicar el evangelio del reino, a enseñar, lo mandó limpio. Lo mandó sin $1, lo mandó sin un real, sin un Martinelli, para demostrar que se podía hacer.
Y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 8. Y los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando la buena noticia del reino de Dios. Con Jesús andaba también 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y sus discípulos. A algunas de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaba Juana y Susana. También estaba la que era esposa de Cusa, administradora del rey Herodes. O sea, yo tengo una pregunta para la iglesia hoy día. Nuestro pastor Fernando Bermúdez anda por la calle faroleando con tu diezmo y tu ofrenda. No, ¿verdad? Nuestro pastor Fernando Bermúdez anda utilizando tus diezmos y tus ofrendas para hacer cosas que no son de Dios. Yo viví en una iglesia donde el pastor era tremendo. Nos enseñó principios de dar. Desafortunadamente tuvo un tropezón en su carrera y cayó en adulterio. El ministerio se destruyó, eso afectó a toda la iglesia. Pero lo que nos enseñó, ese error que él tuvo, no me da permiso a mí, ni te da permiso a ti de retener los diezmos y las ofrendas. Porque su error es su error, pero tu error es tu error. Cuando la Biblia habla en Malaquías, el profeta Malaquías le da lo que tiene que darle en cuanto a palabra a los sacerdotes, a los maestros, y también le da al pueblo. Por eso le dice: vosotras, la nación entera, me habéis robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Esto quiere decir que mis errores como persona no te dan permiso a ti para equivocarte o para justificarte de no hacer lo que está establecido según la palabra de Dios. Sí, porque los pastores se roban los diezmos, se roban las ofrendas. ¿Lo hacen todos? ¿De qué ha pasado ese error? Sí ha pasado. En el libro de la Malaquías, la Biblia habla acerca de que los maestros permitían que los hombres se divorciaran de las mujeres simplemente porque querían casarse con una más joven, faltando al pacto de Dios y faltando a la próxima generación, criando hijos que no eran piadosos. Dejaban de estar ahí. Cuando nosotros los maestros, cuando nosotros los pastores de esta iglesia dejamos de hacer y de enseñar lo que tenemos que enseñar por buscar prédicas de aplauso y prédicas emocionalistas, no estamos agradando a Dios. Tú te puedes ir muy contento y decir: prediqué. El escenario, el público, la gente, el pueblo estaba contento, se fue motivado. Pero ¿cuánto le va a durar esa motivación? ¿Cuánto tiempo le va a durar? Pero ¿cuánto tiempo te va a durar a ti la palabra de Dios tal cual está escrita? ¿Cuánto tiempo? Tú quieres que Ebenezer mejore este altar, ¿verdad? Tú quieres que Ebenezer mejore. Yo creo que yo le dije al principio, cuando yo estoy libre, yo le mando al pastor mi horario de trabajo, para que sepa qué días estoy libre y si él tiene algún plan. Yo no sé qué plan tiene, pero yo le digo si tiene algún plan para que sepa qué día yo estoy libre. En mi día libre también necesito ir a sumar porque mi hijo está en la universidad en Panamá. Mis otros hijos también tienen actividades y tengo que cubrirla. Yo se lo mando y el pastor entonces me asigna una tarea. Entre la última experiencia que viví, le hablaba acerca de que el viernes pasado habían como 115 personas. El pastor me encargó de que comprara el galón de sellador y el tanque de sellador y unos galones de sellador porque estaban cubriendo el techo, ¿verdad? Para esa gotera que a veces nosotros hemos estado, ¿se acuerdan? Que hemos estado aquí y ha estado cayendo gota. Eso, el viernes, simplemente la membresía del viernes no podía cubrir. Si cada persona mete su mano y saca un martinelli, no podía cubrir el costo del sellador. No lo puede cubrir. ¿Hasta cuándo, Ebenezer? Ebenezer, ¿hasta cuándo? No le estoy hablando solamente a los más viejos, también le estoy hablando a los que están estudiando, a los que están en la universidad.
Porque para alcanzar lo que tú quieres, tú necesitas serle fiel a Dios. Porque lo que tú quieres alcanzar, valga la redundancia, está fuera de tu alcance. Tú necesitas que la mano de Dios te provea. Cuando yo compré mi casa, yo tenía el requisito de el abono inicial. Yo tenía el ingreso familiar para aplicar para mi casa, pero no tenía el abono inicial. Así que mi esposa y yo nos fuimos, vimos la casa, todo lo demás, pero al final no podíamos aplicar. Habíamos comprado una nevera pequeña y habíamos comprado una estufa pequeña porque estábamos esperando que Dios nos diera un apartamento en Los Lagos. Un buen día, como 2 meses o 3 meses después de haber estado allí, porque eso sí, esto no es metiendo y de una vez sacando, como no, esto no es así. Como a los 3 meses nos llamó la promotora de la casa y nos dijeron: ustedes tienen el ingreso mínimo familiar para la casa, pero no tienen el abono inicial. Tenemos una feria, nosotros vamos a poner el abono inicial. Ustedes simplemente entren a la casa. Así conseguí yo mi casa. Yo no tenía el ingreso. Estando en mi casa, perdí mi empleo. Y viene otra película en mi casa. Y por debajo de la casa, de la puerta, nos metían la carta de desalojo. Claro, eso asusta a cualquiera. Pero hasta el sol de hoy no me sacaron. Eso pasó hace años. Elías era un bebé y él tiene 19. Pero hasta el sol de hoy no me sacaron. ¿Y saben por qué no me sacaron? Porque igual que el rey Ezequías, Dios se acordó de las cosas que había hecho yo antes. Te contaba que había vendido el arma. Así que yo saqué, Alberto, me dieron como 1,000 y pico por ese arma, Alberto. Y yo agarré los 1,000 y pico. Y mi esposa me decía: ¿qué tú haces? Y yo le dije: bueno, ya llegó el sillón. Ya tenemos sillón. Los 1,000 y pico no me los voy a comer porque el pastor había puesto un tiempo de pactar para algún propósito de la iglesia. ¿Y qué yo hice? Agarré los 1,000 y pico que yo necesitaba. Que Dios no te va a pedir lo que tú no necesitas, hermano. Esto es así. Y agarré los 1,000 y pico y lo puse como ofrenda de pacto a Dios. Meses después recibí una llamada de empleo y lo que yo había pactado fue mi ingreso de salario inicial. Así se manifiesta Dios. Yo no te estoy hablando cosas que yo no sé, que yo no he vivido. Así lo hace Dios. Y eso me lo acordaba mi esposa. A mí se me había olvidado. Ese fue mi primer salario. Cuando yo firmé mi contrato, fue mi primer salario de 1,000 y pico. ¿Por qué? Porque en mi currículo yo no me había graduado todavía. Yo no tenía el nivel para las posiciones que yo iba a ocupar. Pero Dios me hizo tener el nivel por su misericordia. Dios me hizo tener el nivel por su misericordia. Si tú no crees esto, este es tu problema. Si tú no lo quieres creer, ese es tu problema. En el libro de Malaquías también Dios le habla y miren que Dios toca varios aspectos. Le habla a la iglesia y le habla de aquellos que están criando o ya criaron, pero que sus hijos abandonan su hogar porque, como les dije, se van con otras mujeres, por más joven, porque ya esta no le gusta, todo lo demás. Y Dios también levanta bandera contra ellos. Elí era un sacerdote de Dios. Elí era un sacerdote de Dios, y la Biblia dice que los hijos de Elí hacían cosas que no agradaban a Dios. El pueblo se enteraba, tenían relaciones con las mujeres afuera del templo, y Dios no le perdonó la vida ni a Elí ni a sus hijos. O sea que tener la posición que tú tienes, Pastora Celia, como pastor, como ministro, como líder, como ministro de alabanza, no te da el permiso de hacer lo que te da la gana, porque Dios también está viendo tus acciones. Porque la Biblia dice que nosotros somos carta abierta al mundo, y por causa de nosotros, Dios es, el nombre de nuestro Señor es vituperado. Por eso es que hoy día tú tienes y puedes decir: no, porque mira, te compró un carro, o hizo mansiones, o hizo lo que sea con la plata del pueblo. Por eso Pablo decía: yo no lo permito. Ebenezer tiene una finca, o no sé si la finca es del pastor,
Pero hay una finca. Y hasta donde yo estoy aquí, nosotros no hemos podido hacer una actividad en la finca. ¿Por qué? Por causa del pensamiento apocado del pueblo. Porque no se le puede invitar al pueblo y decirle, mire, vamos a hacer un retiro, tenemos que poner tanto de cuota, hay que pagar los buses. Ebenezer, tú no vas a hacer una iglesia de las primeras y de las mejores si tú no rompes con tu mala costumbre. Los recursos están ahí. Tú no los utilizas o tú no los disfrutas porque tú no das para eso. Porque tú no, y Dios no quiere quedarse con lo tuyo, sino que quiere multiplicar lo tuyo, que al final es de Él. Solamente te está pidiendo el 10%. Ahora, después de tantas cosas, hermano, ¿cómo hago con el 10% si ya yo tengo una deuda de banco? Si ya yo por mi mala administración, porque nunca oré a Dios, me ha pasado, nunca oré a Dios para preguntarle cómo hacer las cosas. Ya yo no me encuentro en esos $1,000, $2,000, $3,000 que yo gano libre para mí fuera de impuestos y todo lo demás. No me queda libre para mí. Empieza desde donde estás. Dios es el primero en entender y en saber que tú no vas a tener la capacidad de dar lo que Él te ha permitido tener. Dios lo sabe. Pero comienza desde donde estás. Comienza desde donde estás. Agarra el sobre y en ese sobre mete tus diezmos y tus ofrendas. Hazlo. Y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. ¿Qué estás esperando? Estamos en ayuno. Parecía que este no es un mensaje para día de ayuno. Tú querías salir de aquí temblando y con la gloria y toda esa cosa. Tú querías salir así. Pues tú vas a salir aquí con palabra. Para que cambies tu manera de proceder. Porque parte de la gloria de Dios es darte la verdad para que tú puedas avanzar hacia el propósito de lo que tú necesitas. Dios sabe, la palabra de Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal para daros el fin que espera. Pero también dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la obra de Dios. Imagínate, a Dios no se le va una. A Dios no se le va una. Muchos han pensado que tú vas a ser el último en la fila. Muchos han pensado que tú no vas a avanzar, que tú no vas a crecer. Una vez me enseñaron que yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Eso sí lo puedo evitar. Evítalo. Diezma y ofrenda. Pero ofrenda, porque tu ofrenda habla de ti. ¿Se fijará Jesús en la ofrenda? La Biblia dice que la viuda fue a ofrendar. Fueron todos, pasaron adelante y ofrendaron. Y cuando la viuda fue a ofrendar, dice la palabra de Dios que... No entiendo. Ok. Dice la palabra de Dios que cuando la viuda fue a ofrendar, dice que él dijo, en verdad, esta mujer ha dado más que todos. ¿Y saben por qué? Porque dice, ella dio todo lo que tenía, porque Dios vio la condición de su corazón. Cierro diciéndote esto. Cuando el profeta llegó donde la viuda le dijo, solamente tengo, vive Jehová, que solamente tengo un puñado de harina para comer yo y mi hijo y luego echarnos a morir. Y el profeta, qué terrible ese profeta, le dijo, dame, ve y hazlo, dame a mí primero. Y le dijo a ella cómo prepararlo. Y la harina no le escaseó. Cuando tú no tienes, Dios te va a pedir de eso también, de lo que tú no tienes, porque para que se pueda multiplicar lo que tú no tienes, tienes que sembrarlo. Que Dios te bendiga, Ebenezer. Hasta aquí me ayudó Jehová. Me alegro que te haya gustado. Me alegro que huelas a humo. Y me alegro que a partir de ahora entiendas que el mensaje del diezmo y la ofrenda no es para los de afuera, es para ti, porque tú eres